Muy buenos días, compañeros unadistas y tutores. Eh, Hoy vengo a presentarles la actividad de reconocimiento inicial de la materia algoritmos. Mi nombre es Juan David Sánchez Marulanda. Soy de la ciudad Candelaria Valle del Cauca. Tengo 26 años y actualmente vivo en la ciudad de Barranquilla. Como parte inicial de mi presentación, actualmente tengo dos carreras culminadas, una como tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumentación industrial del SENA y otro como técnico electromecánico del ITS. Actualmente estoy en formación en el área de ingeniería electrónica en el SEAT Barranquilla. Trabajo en una empresa de automatización industrial llamada Omnicom desde hace 7 años. Mi empresa tiene que ver mucho con la parte de algoritmos, programación, lenguajes de programación, con diagramas de flujo, ya que programamos PLCs, montamos su I/O, su configuración, y de acuerdo a las necesidades del cliente planteamos un problema inicial. Desde el principio hacemos diagramas, detallamos todo para mostrarle al cliente cuál sería la solución, y si el cliente acepta, pues implementamos eh, el algoritmo o la solución completa que le estamos ofreciendo a nuestro cliente. Ya pasando al tema de la guía, tenemos como tal la definición de qué es un algoritmo. En el contexto matemático, los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas que hace posible la ejecución de actividades, cumpliendo una serie de pasos continuos que no le originen dudas a la persona que realice dicha actividad. Los algoritmos pueden tener muchas y diversas formas de expresarse. Tenemos un lenguaje de forma natural, un lenguaje en programación, pseudocódigos y diagramas de flujo. Tenemos como segundo punto qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o secuencias de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que viene a ser una representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo. Como tercer punto tenemos que es un pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina, hecho por el programador en su propio idioma, para describir un algoritmo y poder comprender mejor la estructura de dicho programa, donde el lenguaje simplificado no puede ser compilado, ejecutado ni corrido por la máquina. A la final, el pseudocódigo siempre termina siendo una herramienta que se encuentra previa al lenguaje formal de la programación. Tenemos en este pequeño cuadro las diferencias entre los tres, y como ejemplo vamos a tomar el cálculo de corriente utilizando la ley de Ohm, que es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces en nuestro algoritmo tenemos 6 pasos en la columna de la parte izquierda, donde tenemos como punto 1 inicio, segundo 2 leer resistencia, tercero leer voltaje, cuarto hacer la división, quinto escribir ese resultado para obtener la corriente, y 6 finalizar. En el diagrama de flujo pues tenemos un poquito más de imagen, donde tenemos transiciones, donde tenemos condiciones. En el pseudocódigo ya tenemos un poquito más detallado ese tipo de cosas, porque aparte del inicio con el algoritmo, tenemos que declarar las variables, que en este caso tenemos 3: pedir y leer cada una, guardar y leer cada una, y a la final hacer el cálculo de las variables guardadas en cada registro y escribirlas por último en el registro de corriente. Entonces termina siendo un poquito más detallado con respecto al pseudocódigo con respecto al algoritmo. Según lo investigado, tenemos que las similitudes entre los tres es que son métodos ordenados para detallar un problema de diferentes formas, uno un poco más detallado que otro y otro más gráfico que los otros dos. Tenemos las fases para resolver un problema. Entonces, como primero tenemos el análisis previo del problema.
En esta etapa debemos definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución. ¿Qué datos necesito para realizar la tarea? ¿Qué formato deben de tener mis datos de entrada? ¿De dónde provienen estos datos? ¿Y cómo se obtienen los datos? ¿Cómo interactúan los datos entre sí para obtener algún resultado? Como lo veíamos en el ejemplo pasado. Muy importante tener claro cuál será el resultado que se debe obtener. Tampoco dejar al lado las restricciones que puede haber al momento de procesar los datos. De igual forma, se debe analizar todos los datos, los escenarios que se pueden presentar, ya que un cambio de ellos puede variar el resultado final del programa. Siempre yo, como recomendación propia, me hago una pregunta: ¿qué pasa si se presenta un cambio y qué comportamiento presentaría el programa si se presenta ese cambio? Como segundo punto tenemos el diseño ya del algoritmo. Entonces, ya que una vez tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener también las tareas que va a realizar, es hora de diseñar el algoritmo y que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriores para ser implementado en un lenguaje de programación y ejecutado por un código. Ejecutado el código por un computador. Como tercera fase tenemos la configuración del entorno de desarrollo de la codificación. Esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a algún lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y sintaxis propias del lenguaje. Como cuarto punto, tenemos la parte de compilación y pruebas. La fase de compilación permitirá detectar errores en tiempos de compilación y ejecución ilógicos. Y en el caso de algunos lenguajes de programación se generarán códigos para ser ejecutados por la computadora. En esta fase es necesario realizar pruebas con una gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. Como quinta parte, tenemos la documentación y mantenimiento. Por último, se debe tener una documentación con los pasos para llegar a las soluciones de problemas. A veces es un poco tedioso esta fase, pero también es muy importante, ya que muchas veces suceden modificaciones con el pasar del tiempo y estas se hacen en algunos casos por otros programadores diferentes a los que lo crearon, que incluso cuando uno mismo va a modificar no recuerda cómo funciona el código, ya que en mi caso personal me ha pasado. Y cuando un programa es pobre en documentación, este proceso se convierte totalmente en algo complejo. Como último, tenemos cuál es la importancia de los algoritmos como fundamentos en la programación de computadoras. Son considerados la base para resolver el problema propuesto, es decir, que un algoritmo bien planteado, un algoritmo bien ejecutado, bien documentado, siempre va a ser ese engranaje que va a hacer de que todo trabaje de la forma como debería trabajar, que nos dé la satisfacción y la satisfacción del cliente de su necesidad, que es lo que esperamos. Entonces, compañeros, espero que esta pequeña presentación haya sido de agrado, les haya ayudado y bueno, que tengan buen día, Dios los bendiga.